Bien, siguiendo con la agenda de nuestro Asunción Convergente 2024, presentamos el siguiente panel: Desafíos regulatorios en el nuevo ecosistema digital. Los ejecutivos invitados navegarán entre los complejos desafíos regulatorios que surgen en el creciente ecosistema digital. Esta conferencia reúne a ejecutivos de telecomunicaciones que dialogarán sobre mejoras en las políticas públicas y cómo las regulaciones deben adaptarse a la rápida evolución de la tecnología digital. Invitamos a que pasen aquí adelante, por favor, al señor Federico Fornelli, gerente de Relaciones Regulatorias de Telecom Argentina; el señor Alejandro Quiroga, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay; Aldo Natalicia, Corporate Affairs, director de Tigo Paraguay; y modera el señor Francisco Segura, académico. Bienvenidos, adelante. Buenas tardes. Hasta ahora en los paneles siempre han hablado en los paneles los buenos. Ahora van a hablar los no tan buenos, ¿no es cierto? Suele en estas materias caerse en el error, si se quiere, en las cosas jurídicas en general, de confundir la idea de que el derecho se puede construir sobre buenos y malos, cuando en realidad el derecho se construye en una convergencia, ¿no es cierto?, como es nuestro encuentro, de distintos intereses. Cuando se encuentra el equilibrio de esos distintos intereses, generalmente las cosas son exitosas. Cuando se desequilibran, terminan mal. Y tomo una reflexión de lo que escuchamos. No sé si pueden hacer silencio, por favor, allá atrás. Le agradecería. Les voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. Tiempo atrás se me descompuso mi lavadora, de una marca muy famosa que no voy a decir, si no Pablo me mata, ¿no es cierto?, por el daño a la marca. Entonces, luego llamé al lugar donde la compré y luego de mucho discutir con el vendedor, afortunadamente soy cliente habitual, logré que me dieran un teléfono del servicio técnico. Y me contesta una muy amable señorita, cuyo nombre ahora voy a cambiar para proteger a los inocentes, que se llamaba Marta Acosta. Y por supuesto, siempre que uno llama, trata de poner su tono más amigable, ¿no es cierto?, a estos lugares, a ver si le tratan. Entonces, con mi mejor tono amigable, lo que no se me da muy fácil, le digo, mire, tengo un problema, no puedo, tiene que entrar a la aplicación. Uy, ahí ya empezamos con problemas, yo ya no soy un jovencito, entonces estas cosas son complicadas. Pero le digo, Marta, si ya estamos hablando, ¿por qué? No, pero es que yo no puedo hacer nada, tiene que entrar a la aplicación porque es todo un sistema de inteligencia artificial. Ah, perfecto. Me da el teléfono, envío y por supuesto me contesta por WhatsApp una máquina. ¿En qué puedo ayudarte? 1, 2, 3, ¿no es cierto? Para hacerla corta, porque no soy yo quien tiene que exponer aquí, todo el proceso me habrá durado unas 2 horas. Tuve que poner el código de referencia de la lavadora, que la máquina me dijo que estaba atrás, maldita máquina, la mía estaba adelante, así que tardé como 1 hora en encontrarlo. Tuve que mandar un video de menos de 10 segundos mostrando el ruido que hacía la lavadora. Bueno, finalmente llegué al punto en que me dijo, le van a contactar. La máquina me dijo, le van a contactar. Fantástico, dije. Pasaron 2 días, suena el teléfono y me dicen, ¿el señor Francisco Segura? Sí, con él. Le habla la señora Marta Acosta. ¿Cuál sería el problema que tiene su lavadora? Y es una historia real. Entonces, obviamente, cuando utilizamos estos sistemas tecnificados solamente con el propósito de ahorrar mano de obra o simplemente usarlos porque están a la moda y perdemos de vista que son herramientas de relacionamiento humano, la cosa no funciona bien. Y ahí conecto con el tema y les doy la palabra ya a los exponentes. Lo mismo ocurre cuando se cree que la solución a todos estos problemas es regular a las empresas. Es regular, 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 regular. Y empieza lo que una profesora argentina muy famosa alguna vez llamó la carrera contra la libertad. ¿Qué significa? Inventamos un producto, es exitoso, pero enseguida aparecen algunas quejas. O es muy masivo, o es muy lenta la atención, o no llega. Entonces el Estado quiere intervenir, de buena fe vamos a pensar, para regular.
Entonces, tenemos que inventar otro producto que se salte la regulación para poder seguir siendo eficientes, ¿no es cierto? Y empieza una carrera de obstáculos, ¿no es cierto?, entre el regulador, el regulado y el usuario. Y esa es una cuestión que se ha vuelto tan compleja que hoy tenemos ni más ni menos que 3 destacadísimos gerentes cuya función fundamentalmente es combatir permanentemente, en el buen sentido de la palabra, contra la regulación. Y esto me parece interesantísimo, porque es primera vez, por lo menos, que yo lo voy a escuchar de primera persona, no de artículos académicos, cómo lo sufren las empresas. Porque no ha de ser fácil esta permanente lucha contra el regulador, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objeto de este panel. No vamos a filosofar, a hablar de futuro, sino que lo que vamos a escuchar, y creo que con mucha atención, porque no es habitual poder escucharlo de primera mano, es lo que sufren los reguladores en la lucha, en el sentido general de la expresión, para enfrentar el creciente número de regulaciones en esta materia. No me pasaron un orden establecido, así que si no les ofende voy a tomar simplemente el orden que aparece en la ficha. Escucharíamos primero, las visitas primero, ¿no es cierto?, a Federico Fornelli, gerente de Relaciones Regulatorias de Telecom en Argentina. No sé si quieres ahí nomás. Hola, Perfecto. no, desde acá, está perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al público que ya después de unas cuantas horas todavía nos está escuchando, así que muchas gracias. A ver, un poco cuando veía el título de la charla, ¿sí?, además de la regulación, yo creo que hay otro desafío importante que tiene la industria, que es uno económico y que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿sí?, de las empresas en este contexto. ¿Producto de qué? Hoy, esta industria que tiene mucha importancia para el desarrollo económico y social de los países y de sus habitantes, está generando... lo que está generando es que sus ingresos estén pasando desde los prestadores hacia otros prestadores que trafican arriba de la red, ¿no? Entonces, ese es un problema que se está dando, pero todavía se mantiene la necesidad de mejorar y ampliar las redes. Por ejemplo, lo que en la Argentina por lo menos nos está sucediendo con el 5G. Todavía no terminamos de desplegar el 4G y ya estamos en la carrera del 5G. Y en segundo lugar, es llegar a lugares que no estamos llegando, lugares o que hay habitantes vulnerables o no están desconectados porque hay muy poca población. Ese es un problema que tenemos. Y en el caso particular de la Argentina, tenemos los problemas argentinos, que por ahí, mirados desde Paraguay, mirados desde Uruguay, son diferentes, porque tienen estabilidad económica, cosa que en la Argentina en los últimos 4 años no hemos tenido problemas con la economía, con el dólar, con las importaciones. Entonces, eso mirado desde acá por ahí puede parecer raro, pero es imprescindible para que las compañías se puedan desarrollar adecuadamente. El segundo tema tiene que ver con un organismo regulador que esté adecuado a estos nuevos tiempos, ¿sí?, que tenga una agenda común, que la discuta con la industria, porque los desafíos que vienen son muy, muy importantes. Y en tercer lugar, el tema de una agenda regulatoria prevista, que sea previsible, que los prestadores podamos saber y conocer y en función de eso hacer nuestros proyectos y nuestras inversiones. En la Argentina, como contaba el juez Nobili hoy, tuvimos un decreto, ¿sí?, que no solo que estableció que las TIC eran servicio público, sino que reguló los precios. Eso afectó gravemente la seguridad jurídica y los ingresos de las compañías y generó que muchas tuviéramos que judicializarlas, algunas con resultado positivo, y el último gobierno que asumió en el último tiempo lo derogó, con lo cual en ese sentido es muy positivo para la industria. Y lo que tiene que ver con la agenda regulatoria propia del sector, creo que hay 3 o 4 temas que son importantes. Primero, como bien dijiste vos, Francisco, tiene que ver con una agenda desregulatoria, ¿sí? Yo creo que el regulador que viene tiene que derogar un montón de normas que son obsoletas, que fueron reguladas para otro tiempo. El tiempo que viene es diferente. Los competidores ya no son nuestros
nuestros prestadores, los que estamos acá sentados en esta mesa, son todas esas personas que hacen una utilización intensiva de la red, ¿sí?, que hoy no están contribuyendo a que haya mayores inversiones y haya mayor desarrollo. En el caso particular de la Argentina, también tenemos prestadores como las empresas estatales, que se solventan con ingresos públicos y compiten en la última milla, entonces ahí hay un problema. Le asignan espectro, en teoría, para competir con los prestadores, sin pagarlo, también es otro inconveniente. El otro tema importante es nivelar la cancha, ¿sí? Nivelar la cancha con estos prestadores que decíamos, con los prestadores, con las OTT, ¿no?, los prestadores de streaming, por ejemplo, o los hiperescaladores, ¿no?, que hacen este uso intensivo de la red. En el caso de las empresas de streaming, las empresas que distribuimos televisión, todavía tenemos regulaciones relacionadas con la composición de la grilla, el mass carry, que la realidad es que hoy no tiene ningún sentido, teniendo en cuenta que todo eso hoy se ve todo por Internet. El otro inconveniente que tenemos también las compañías es el tema de la fiscalidad. Tenemos una alta fiscalidad como la mayoría de las compañías, en general, el resto de los servicios, agravados por servicio universal, derechos radioeléctricos, tasas del servicio. En la Argentina, además, se agrega todo lo que tiene que ver con la importación de bienes del extranjero, entonces que tienen una carga para importarlo. Bueno, el gobierno en ese sentido tiene una agenda de reducción de esas cargas. Hasta ahora no ha sucedido, pero al menos está en agenda. El otro tema importante es el tema del servicio universal, originalmente pensado para que todos los habitantes podamos tener el mismo servicio, independiente de dónde estemos ubicados. Ahí, en los últimos 4 años, no se utilizó adecuadamente, sin una cierta transversabilidad, sin proyectos con unos estudios adecuados. Bueno, me parece que ahí también hay una mejora. Por ahora, nada más. Perfecto. Bueno, el caso de Argentina siempre tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Si hay un lugar que les gusta regular cosas raras en Argentina. Seguimos ahora con Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, Argentina, Paraguay y Uruguay. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Acertar por la invitación. Yo creo que este tipo de encuentros son realmente muy importantes para debatir, porque en realidad que creo que es el sentido de esto, son espacios que permiten que determinadas cuestiones centrales que afectan a la industria y que básicamente afectan a los consumidores, a las empresas, sean conocidos. Así creo, y hay las distintas perspectivas. Así que me pareció muy interesante el panel anterior con visiones muy diversas, pero diría que gran parte de los cambios que vemos en el mundo actual son conducidos por la tecnología. La tecnología sucede, no pide permiso. Yo creo que es una cosa que vemos en todos los segmentos. Muchos de los cambios, por ejemplo, para poner el de los medios, nadie les pidió permiso para cambiarles el modelo completamente y sacarle toda la publicidad, toda la atracción, tener que ser de la imprenta, digamos, en papel físico a digital, un cambio absoluto. Creo que ahí no negociaron con nadie, ni siquiera en el ejemplo que se daba acá. No había tantos tan poderosos para impedir el cambio de la tecnología. Si uno lo mira desde el punto de vista de la regulación, la ficción que viven, diría, los abogados reguladores, para decirlo de alguna manera, o los que tienen, que es, a diferencia de lo que ocurre en el derecho en general, que todas las normas fueron creadas como consecuencia de algo que ya ocurrió, para corregir y prevenir y cómo gestionar eso para adelante, porque si se podía repetir, y lo vemos con la mayoría de las leyes que existen. En la regulación de telecomunicaciones ocurre lo contrario. Hay alguien que se sienta en un gabinete o en un cuartito o en un cuartito grande y piensa que puede conducir el futuro de una industria. Esa es la visión regulatoria. Es lo que se llama va con anticipación. Ex ante. Esto es lo que normalmente ocurrió en casi todos los países del mundo, diría hasta los últimos 5 años, 10 años, donde había esta visión, yo voy a decir cómo va a ser la red fija, cómo va a ser la red móvil, cómo va a ser el satelital. Bueno, esto no ocurrió en ninguno de los casos de todos estos esfuerzos que se hicieron colaborativos, si se quiere decir de alguna manera, que uno podía conducir la industria, porque la industria está motorizada por factores que no pueden ser completamente predecibles. El primero es la tecnología.
nosotros somos creadores o, digamos, implementadores de infraestructura en función de una tecnología. Y esa tecnología va cambiando constantemente, como decía, sucede, no nos pide permiso a nosotros, no la inventamos nosotros, ¿sí? Es, digamos, en algo absolutamente, si querés, anárquico en el mundo, es cómo suceden los cambios. Bueno, el mundo está viviendo cambios disruptivos tecnológicos, lo veíamos en el panel anterior, la preocupación, la inteligencia artificial, recién arranca, pero a una velocidad espectacular, y se considera que es el mayor hecho disruptivo para toda la sociedad. Cuando lo traducimos a nuestro sector de telecomunicaciones, que es el que construye la infraestructura del mundo actual. Hoy este mundo de conectividad digital está sentado sobre una base de infraestructura. Esa base de infraestructura va cambiando en función de esta evolución tecnológica, que cada vez son en saltos más profundos o más altos en menor tiempo. Y eso lleva a crisis o problemas o desafíos importantes para los operadores. Los operadores tenemos dos caras, fenomenales oportunidades, estamos en el centro de lo que es el mundo actual, la comunicación digital, pero enormes desafíos de cómo ser rentables, porque cada vez hay, por un lado, mayores desafíos de inversión. La inversión persistente y a mayores rangos es la constante de los últimos 20 años de la industria en todo el mundo. Y si querés, cuando salimos del mundo o del mundo venimos y ponemos el zoom, en Paraguay pasa lo mismo. Y uno cuando se para en cada país tiene que ver esos desafíos globales como reglas de juego a nivel de la industria, cómo se adaptan o qué impacto tienen las profundidades de los mercados. Básicamente es una industria, diría, de la masividad. Telecomunicaciones es la industria más masiva que existe en el mundo. No es la telefonía fija, que no fue nunca masiva. Hoy por hoy, el Internet, el celular, que es, digamos, el método más práctico y más económico que existe, los dos se caracterizan por la masividad. Tiene un problema enorme de inversiones recurrentes. Le doy un dato que revisaba hace poco. Si uno mira la lista de los mayores, dentro de las compañías con mayor endeudamiento del mundo, 2 son de los principales operadores americanos, AT&T y Verizon. Y esto le da una pauta. Si lo miramos en el mercado europeo, Europa sacó este año 2 reportes, sumamente preocupado de qué le está pasando con la carrera tecnológica de Europa y si está preparada o no para poder seguirla. Un reporte lo saca la comunidad en febrero, 21 de febrero de 2024, y que habla, dice, cómo Europa va a poder acometer las inversiones de las necesidades de las autopistas digitales futuras. Y dice, las compañías europeas están sobreendeudadas, no son sujetos de crédito, son las peores que cotizan en la bolsa, son indicadores de lo que es las pérdidas de márgenes y los, digamos, exigencias, digamos, mayores de inversión. Si vamos al resto del mundo, países con mucho mayor variabilidad económica, todavía esto es mucho más complejo. Pero es un problema estructural que tiene la industria, que creo que es uno de los desafíos, y es un desafío para los reguladores, entender que eso cambió, y que es un desafío también para ellos. Hay un segundo documento que salió hace 2 semanas, el 9 de septiembre. Lo hizo el comisionado Draghi, que fue, digamos, uno de los rectores dentro de la arquitectura de la gestión de Europa, y que también dice cómo Europa va a enfrentar la competitividad futura. Y tiene un montón de indicaciones fenomenales de los problemas que ven en el mundo europeo, su realidad, digamos, que es completamente distinta a la que podemos tener en Paraguay o en América Latina. Y hay un tema súper interesante, por ejemplo, una recomendación específica para dar una muestra es, se tienen que duplicar los años de duración de la licencia de espectro, de las que fueron originarias. En Paraguay, por condiciones legislativas, esto es muy acotado, 5 años. Es una rara avis, no ocurre en ningún lado del mundo. Bueno, la moda, o si quiere, las necesidades van por otro lado. Todos los países han ido incrementando. Está uno de mis reguladores que nos tenía sumando, ex reguladores acá, Guzmán, bueno, con quien hemos discutido muchas cosas y en realidad Uruguay amplió los años de licencia, lo tienen 25 años. Paraguay lo tiene 5 por una ley. Pero a lo que voy es, desafío de la industria
son cambiar la visión regulatoria, este modelo de pretender que vamos a predecir el futuro desde cuando está dirigido por tecnología, incremento de la competitividad. Los dos factores son los principales desafíos que tienen los operadores como industria, porque los márgenes han caído como consecuencia de la combinación de los mismos. Y eso lo que lleva es a ser más realista en cada una de las medidas fundamentales que tiene que hacer. Uno de los cambios principales que tiene la industria es cómo implementa 5G adecuadamente. Paraguay tiene la oportunidad de definir eso ahora. Lo hizo Uruguay, lo hizo Argentina, lo hizo Chile, lo hizo Brasil, lo hizo Colombia. Bueno, tenemos ejemplos muy malos en la región que se lleva puesto a las compañías. Han ido a la quiebra. ¿Sí? Caso de Chile, una subasta mal hecha, poco espectro, buscación recaudatoria. Entre el primer y el segundo oferente del espectro de 5G, una compañía sobrepagó $100 millones más que la otra. ¿No? Todos quedaron heridos mal. ¿Sí? Bueno, yo creo que son de esos malos ejemplos. Y uno tiene que aprender, como digo, en el tema regulatorio y lo que nosotros tratamos de hacer, los que nos tocan interactuar, es compartir que la rueda ya está inventada, que hay mucha experiencia en el mundo. Y uno tiene que tratar de copiar los buenos modelos, las cosas que han funcionado y entender las que no han funcionado, traída a su propia realidad, a la profundidad del mercado, a las características del mercado. Eso es lo que te hace tomar decisiones adecuadas, que técnicamente es fácil pedirlo, explicarlo, pero el que toma la decisión a lo mejor no es el regulador, es el ministro de Economía, el jefe de gabinete, de cada país, ¿no? El presidente. Se ven otras cosas, se ven otras preocupaciones. Ahora, la tecnología es central como ventaja o desventaja competitiva. Estos dos informes que yo mencionaba de Europa, en definitiva lo que muestra, el primero sería como un libro donde es un reconocimiento de lo mal que regularon la industria. Fundieron a casi todas las compañías de telecomunicación de Europa, con las peores performances que hay a nivel global. Entonces yo creo que es bueno aprender de los errores, de las cosas que se hicieron mal. También aprender los que le hacen bien, porque hay muchos países en Europa que son la excepción, que vienen regulando sistemáticamente con una visión clara. ¿Cómo me aseguro que las compañías tengan el mejor producto final al menor precio? Porque hoy en el mundo es tan crítica la comunicación, se gusta a veces hablar de que es un servicio público o que es un servicio esencial. Dos conceptos que, como diríamos los abogados, son de una gran vaguedad y depende cómo lo definas. Creo que lo que es una palabra más simple es que es un servicio crítico, que es crítico para el mundo actual. Hay que hacerlo bien. Te equivocás, lo pagás con despliegues más lentos, servicios finales más caros para los clientes. Los operadores se perjudican en el medio, obviamente que se perjudican, pero se perjudica mucho más el país. No es competitivo. Este segundo documento que plantea Europa dice, tengo un problema de competitividad mundial. Si yo no logro ponerme a la altura de lo que está haciendo Estados Unidos o lo que está haciendo China, tengo un problema de competitividad. No soy competitivo en el mundo. Entonces hay que ver lo que es una inversión, una decisión correcta, es una inversión en una ventaja competitiva para el país. Nosotros, en el caso de Paraguay, abogamos por ser escuchados. Creo que hay mucha apertura, es un país donde es muy abierto para los negocios y creo que es importante que se entienda en tomar decisiones acertadas. Gracias. ¿Aló? La verdad que ambas exposiciones muy clarificadoras, muy clarificadoras. Ahora cerramos con el local, ¿no es cierto? El Aldo Natalicia, gerente o director de Asuntos Corporativos de Tigo Paraguay. Gracias, Francisco. Gracias a Certal, gracias Pablo por la invitación. Quiero empezar, antes que nada, si hay gente de la Defensoría, que le lleven el mensaje al defensor, por favor, que tenemos el precio más barato de la región. Eso es importante aclarar, porque el defensor dijo antes que teníamos el precio más caro y eso está demostrado que no es así. Eso es muy importante, así que gracias a la gente de la Defensoría que está acá. Y yo voy a bajar un poco más a nivel local y a temas más concretos. Y quiero hablar de 3 temas puntuales. El primero lo tocó Ale de una manera magistral,
que tiene que ver con que este negocio es un negocio de inversión masiva. Entonces, cuando Juan Pablo hablaba de las leyes, está todavía Juan Pablo de la regulación, él empezó a hablar de todos los temas nuevos que tenemos que legislar, ¿sí? Yo decía, ¿saben todos los problemas que tenemos? Y somos un grupo de 3 que invierte en promedio por los últimos 20 años de 100 a 200 millones de dólares todos los años. Pongan ese número en la cabeza. Todos los años, porque si no, no podemos dar el servicio que lo describió ya muy bien y no hace falta que lo repita. Eso es inversión, fluctúa, ¿sí? No se queden con un número, pero es masivo y es masivo para el Paraguay. Entonces, si uno no tiene esa condición, y a mí eso realmente me hizo pensar mucho cuando llegué a la industria. Cuando yo llegué a la industria tenía la barba así, ahora tengo la barba así, ¿sí? Blanca. Son 5 o 6 años. Yo decía, ¿cómo es posible que la gente que ha desarrollado las apps se llevó el atributo de la tecnología, decía yo? Porque nosotros le hacemos fiesta a la nueva app. Y todo lo que está atrás, abajo, el corazón, las redes, la parte técnica, lo que necesitan esos cientos de millones de dólares, es lo que permite, que es lo que yo quiero hablar, las condiciones básicas, lo que permite que esto funcione. Que también habló Federico del tema de los OTT, que es un tema que venimos hablando hace muchísimo tiempo. Entonces, más allá de pensar en una super agenda, un super ecosistema, es fundamental lo que dijo Ale, porque hay muchísima inversión en juego y no nos podemos equivocar. Entonces, otra condición para hablar del segundo tema fundamental, que tiene que ver con algo que seguramente tampoco se imaginan, tiene que ver con el territorio. ¿Sí? Cuando venimos a este panel estamos pensando todos en OpenAI, en ChatGPT, en Perplexity, eso estamos pensando. A ver, ¿qué va a pasar con nuestros datos? ¿Saben lo que nosotros pensamos? Nosotros pensamos, ¿qué va a pasar con ese municipio? Porque no podemos desplegar las redes. No podemos desplegar las redes con temas muy sencillos que vos agarrás y decís, che, yo quiero poner esta antena que a vos te va a ayudar. No, el municipio de manera inconstitucional plantea una nueva norma y te dice cómo tenés que hacer las cosas, y eso es de Conatel, eso es una atribución de Conatel. O sea, nosotros tenemos un problema enorme en Paraguay, y cada vez peor, que es muy importante entender, ¿sí? Y ese es un tema de desarrollo, y quiero marcar esto solamente para la brecha entre lo que presentó Juan Pablo y la realidad. La realidad en el terreno es, las cuestiones más básicas necesitan solución. Y lo tercero, para salir del mundo de las telecomunicaciones como telco, como llamada de teléfono, ir al mundo del contenido, es lo que venimos hablando todo el día acá, como también algo que está en el aire, que tiene que ver con el tema de la piratería de los contenidos digitales, ¿sí? Y acá voy a hablar un poco más desde Tigo, desde la empresa a la cual yo represento. Tigo tiene el contrato más grande de derecho de autor en Paraguay, ¿sí? Seguramente los ex Monsanto, que son los Bayer actuales, han de tener un contrato similar. Estamos hablando de 3.500 millones de hectáreas cubre ese contrato contra el contrato de fútbol que tenemos nosotros. Y más o menos el mismo valor, ¿ok? Para poner en algo muy concreto. Y ese contrato nos decía también la compañera, creo no sé, creo que era la compañera de personal en Argentina. Ellos decían, como nosotros tenemos flow, tenemos contenido, tenemos de alguna manera la posibilidad de empujar estos temas. Bueno, nosotros en este momento, la APF nos cedió el derecho y nosotros estamos trabajando hace 3 años de frente contra la piratería. Y les cuento, ¿verdad? El enemigo camina entre nosotros. Así es. El enemigo camina entre nosotros. Es un tema muy difícil. Es como luchar contra
el crimen organizado, contra el tráfico de drogas, es realmente difícil. Nosotros venimos trabajando más o menos 24 allanamientos, trabajamos con la INAPI muy bien, trabajamos con la Fiscalía muy bien, y quiero agradecer todo ese esfuerzo de las personas que están apoyando esto, desde la INAPI, desde la Fiscalía, desde el Poder Judicial. O sea, realmente mucho esfuerzo, ¿sí? También desde Conatel, pero de nuevo, así como el ejemplo del territorio, la brecha es enorme. Para empezar a entender el problema, la gente no entiende el problema, ¿sí? La vez pasada estaba hablando con gente que eran de un club de fútbol y pensaban que Magic TV era DirecTV. Esa es de nuevo, es la brecha entre realidad y lo que uno se espera. Pensaba que estaba simplemente comprando un servicio que no tenía licencia acá, pero era legal. Y era gente que nosotros estábamos pagando sponsorship. Entonces, los problemas son súper básicos de cómo se come esto. Por eso es tan importante trabajar con los jueces, por eso le agradecía a Pablo el foro, porque estos son temas nuevos, ¿sí? Pero no es tampoco tan difícil de entender. Si alguien te ofrece un producto que vos podés comprar directamente de HBO y te sale 100.000 guaraníes, y te vas a Netflix y te sale 60.000 guaraníes, y después alguien te ofrece el mismo producto, HBO, Netflix, Amazon y no sé lo que quieras, por 30.000 guaraníes, es pirata. No podemos decir que no entendemos eso, pero la lucha es enorme. Tan grande es que es muy importante el próximo contrato de fútbol. Yo no sé si va a tener el valor que tiene esto, porque de eso se trata. Se pierden 100 millones de dólares al año solamente en negocios que se podrían hacer. Y eso también es una condición básica para el desarrollo del país. Yo estoy hablando de este contrato, pero cuando hablaba con editores, por ejemplo, de medios, me decían, nosotros estamos con todo este staff trabajando para sacar esta noticia de primer nivel, somos Tier 1, a los minutos que publicamos la noticia tenemos replicadores de nuestras noticias que están difundiendo por las redes sin nombrarnos. O sea, este problema lo tienen todos, los creadores de contenido, los medios. Y termino con, de nuevo, estas son condiciones básicas para la agenda digital. Entender de dónde viene la agenda digital, qué soporta la agenda digital, entender estos dos problemas y entender que si bien todos estamos muy felices y orgullosos del grado de inversión, tenemos que solucionar estas cosas para que siga viniendo la inversión y con mucho más fuerza porque la necesitamos. Gracias. La verdad que es muy clarificador, porque nos permite ver la otra cara de la moneda. Es muy fácil a veces uno pensar que por qué no es esto, por qué no hacen aquello, y no es fácil. Y tampoco sabía el dato de la inversión, la verdad que es un dato que condiciona muchas cosas que uno a veces repite y tendría que pensar dos veces antes de volver a decir. Bueno, les agradezco mucho a los tres, con mucha honestidad y valor para contarnos estos problemas que no se suelen decir. Y ya que tenemos aquí a personal, Claro y Tigo, si tiene alguna pregunta, marque 1. Si tiene algún comentario, marque 2, o si vamos a tomar café, marque 3, ¿no es cierto? Usted. Muchas gracias y nos vemos. Creo que hay un café ahora, ¿no es cierto?